Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Jesús y que su Santo Espíritu nos ilumine a todos para poder entender esta bendita palabra. Amén. Vamos a un tema maravilloso y se llama la comunión. Nos va a entender muchas cosas que de pronto estábamos equivocados, pero la palabra es la que nos tiene que hablar para cambiar si estábamos equivocados o estábamos en la verdad. Entonces vamos a Proverbio 3:32. Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús, y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, te alabamos y te glorificamos, y que este tema pueda fluir en cada corazón, en la iglesia y por fuera de la iglesia, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Leamos, porque es que a veces leemos a la carrera y no nos detenemos a escuchar la palabra. Mire que dice, porque Jehová abomina al perverso. No es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Mentiroso el que lo diga. Dios ama al arrepentido. El que se aparta del pecado va a conseguir el amor de Dios. Jesús vino al mundo. Dios lo mandó porque amó el mundo y el mundo lo rechazó. Y ahora viene el que lo acepte verdaderamente. Ese es hermano de Jesús, es hijo de Dios. Entonces dice muy claro, Jehová abomina al perverso. Mire que hay un punto y coma. Te quedas pausadamente y dice, mas su comunión íntima es con los justos. El mundo pide justicia, pero ¿será que el mundo es justo? ¿Será que la gente sin Dios es justo? Ahí le queda ese interrogante. Si usted es justo, hasta con su propio cuerpo, con lo que hace, con los demás, si su vida camina en rectitud con Dios. Entonces mire que hoy veremos la verdadera comunión con Dios y nuestros hermanos. Mire que para orar debemos tener comunión con Dios y por eso la oración, y vamos a leerla para ver qué nos dice Santiago 5:16. Dice que la comunión de él es con el justo. Y vamos a ver que dice Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No es como queremos decir la oración del justo. No, la oración eficaz del justo. Una persona que en realidad tenga comunión con Dios va a orar y va a ser escuchada la oración y va a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Entonces nos va quedando claro que es la primera comunión, no es la que te habían dicho. Eso es lo que nos habían impuesto. Y que la primera comunión, y venían de allá y se festejaba con alcohol, y no es que los borrachos no heredaran el reino de los cielos. Y si no había comunión ni siquiera con la vecindad. Entonces tenemos que tener comunión, primeramente con Dios y con nuestros hermanos. Y es lo que nos está diciendo la palabra. A veces oramos la koinonía, palabra griega que quiere decir comunión, sociedad, compañerismo, contribución. A veces oramos y no sabemos qué representa la palabra. Y es la palabra griega koinonía, que quiere decir comunión. Y en español, comunión es congregación de personas que profesan la misma fe. Entonces, cuando nosotros vamos a Judas 3, miren lo que dice. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común, mire, común salvación, comunión, común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. No 3 ni 4 veces, una vez. Pero mire cómo dice, nuestra común salvación. La palabra comunión, compuesta, común, unión. No es cualquier unión. Estamos en común, pero en una unión con Cristo. Todos los que tenemos la misma fe en Jesucristo. Entonces mire que no hay dos fe, no hay dos salvaciones, no hay dos esperanzas, hay una. Vamos a Efesios 4:5. Es leyendo que nos instruimos en la palabra. Efesios 4, y vamos a leerlo del 3, 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén, iglesia. Común salvación, la fe en común, puesta en Jesucristo. Comunión. Entonces miramos bien detalladamente. Entonces, la comunión de Dios es con el temeroso. Vamos al Salmo 25:14. Bien claro que nos habla Dios. Dice la palabra, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ello hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y usted cree que una persona que viva en idolatría puede ser temeroso de Dios? ¿En borracheras, adulterio, fornicaciones? No lo creo. No hay temor de Dios. Y entonces, ¿cómo dice que tiene comunión y que Dios lo oye y que Dios lo ama también? Hoy fue clara la palabra. Él ama a los justos y a los que tienen temor a su palabra. Entonces mire que en Juan 9:31, ¿cómo pretende una persona decir que Dios a mí también me oye? Pero vamos a ver, ¿será que tú eres temeroso? El temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal es inteligencia. Usted mira Job 28:28 va a encontrar eso y otros versículos que hay también. Pero vamos a ver lo que dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No basta con temer, hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces, si alguno es pecador, a ese no oye. Y entonces, ¿cómo te oye a ti? Siendo un pecador, vives en adulterio, en fornicación, borracheras, idolatría, mentiras, engaños, hurtos y otras cosas más. Imposible que tú puedas tener comunión con Dios, porque hoy está bien clara la palabra. Y eso es la comunidad o comunión que Dios quiere que tú tengas con Él, siendo una persona temerosa, justa. Entonces vamos a ver cómo actuaba la iglesia primitiva en la doctrina verdadera, partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos 2:42 al 47, Hechos de los Apóstoles, 2:42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, comunión, juntos, y tenían en común
todas las cosas. No había egoísmo, todo era en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, unidad, iglesia, unidad, comunión, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo llega una persona a una iglesia cuando ve esto? Ve comunión, unidad, no ve al hermano comiéndose a lengua con el otro, en la murmuración, sino compartiendo en las necesidades, en las buenas y en las malas. Ahora Dios no te está mandando en este tiempo a que tú cojas y reparte todos tus bienes, los vendas, pero sí te dice algo, que lo vas a hacer, y si lo haces te va a bendecir Dios. Vamos a 1 Juan 3, 16 al 17. Allá lo hicieron en el comienzo. Ahora lo que te pueden hacer muchos estafadores es que lo venda todo y quedes arruinado. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú compartas. Y vamos a ver lo que dice la primera carta de Juan 3, 16 al 17. Muy claro. Dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mire que te dice por los hermanos en la fe. Y orar por los hermanos en la sangre para que lleguen a los hermanos, a ser hermanos en la fe y puedan conocer a ese Dios maravilloso. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y vamos al 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amén, iglesia. Entonces, 1 Juan 3, 16 al 19. Muy claro que nos quedó. No te está mandando hoy en día a vender, a despojarte, sino a compartir. La iglesia primitiva lo hizo. Eran apóstoles genuinos. No vayas a caer en un falso apóstol en estos tiempos que te puede dejar sin nada, cogiendo y haciendo este versículo. Tú lo puedes hacer de muy buena gana, pero de pronto aquel no lo va a hacer como debe de hacerlo, sino que lo apaña para él, lo agarra y no comparte. Entonces mejor no lo haga, haga así como está aquí. Ayude con sus bienes que tiene, ayude en las necesidades de su hermano. Y por eso les digo, no toda iglesia, no toda doctrina la podemos recibir como si viniera del cielo, porque hay falsas. Miren que en la segunda carta de Juan, 9 al 11, nos dice la palabra: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Amén, iglesia. Conservaban la doctrina apostólica de los verdaderos apóstoles. Ahora cualquiera se llama apóstol y monta una doctrina y te puede llegar a la casa diciendo que tiene la nueva revelación, que es la verdad. Y mire lo que te manda la Biblia hoy: a que no recibas a cualquiera que llamándose cristiano no sea cristiano, y llevando una doctrina falsa, una doctrina de Jesús sin Padre y sin Hijo, el otro oración fuerte al Espíritu Santo sin Padre. Han dividido al cuerpo. El otro Jehová no reciba la bendición grande recibiendo la doctrina de los apóstoles, que fueron los fundamentos. El fundamento es Jesucristo, sin ignorar al Padre y al Espíritu Santo.
Amén, iglesia. Entonces miramos la iglesia primitiva. Ahora vamos a nuestros días. Nosotros, ¿con quién debemos tener la unidad o la comunión o la unanimidad? ¿Con quién debemos tener? Primeramente con Jesús. Vamos a 1 Corintios 1, 9 al 10. Primera de Corintios 1, 9 al 10. Fiel es Dios, por la cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, es un ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén, iglesia. Si ve a dónde se forman las divisiones, cuando aparece el sensual, el que no tiene el Espíritu Santo, tiene otro espíritu y comienza a montar divisiones. Y por eso vemos unas iglesias divididas. Cada quien hace lo que le da la gana y como quiere y planta lo que quiere. Pero dice que fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. En Judas 19, vamos a ver cuáles son los que causan divisiones. Y está contemplado en los falsos. Por eso no reciba a cualquiera que vaya diciéndole que también tiene comunión con Dios. El diablo se disfraza de ángel de luz. Dice la palabra: y estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo de Dios. Entonces nos quedó claro en Judas 19. Y lo que nos está diciendo aquí, muy claro, dice: fiel es Dios que nos llamó a la comunión con Jesucristo. Y dice: os ruego, pues hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué es eso? La misma doctrina, la misma iglesia pluralista o trinitaria, verdaderamente sin contaminarla, y que no haya entre vosotros divisiones. Quitemos el sensualismo. Las iglesias que no deben de estar camufladas son, cuando hablo de iglesias, de personas que se pasan por iglesia, pero son camuflados, sino que estéis perfectamente unidos, ¿no? Y que no, la perfección no existe, que no está mandando la iglesia. Por eso es que dice: no hay iglesia perfecta. Claro, ese es el acomodo, pero si hay una doctrina perfecta, que es esta, la que dice la Biblia, la que sigue al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sin división, ni sensualismo, sino con la fe puesta en quien debemos ponerlo. Estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una mente carnal no puede estar de acuerdo contigo. Solamente los que tenemos la mente de Cristo podemos estar unidos. Ah, que dice la palabra, claro. Mire que la palabra dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a probarlo. Dice que tengamos una misma mente. Y ve lo que dice la palabra. En 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El que sigue esta doctrina va a opinar, a pensar y va a vivir perfectamente unido en la misma mente. Amén, iglesia. Segundo, al Espíritu Santo. Mire que ya nos está dando la unidad para que no hagamos divisiones. Vamos a Filipenses 2 del 1 al 2. Filipenses 2 del 1 al 2. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, mire, del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes, unidos en una misma cosa, en una misma doctrina. ¿Para qué hacemos separaciones? Ay, ¿por qué hacemos esto?
de entender que no es la primera comunión que te dijeron o la que tú pensaste que habías hecho. Y si la hubieras hecho de verdad, ¿por qué hiciste la primera comunión y eres un borracho, una chismosa, un brujo y otras cosas? Porque esa no es la primera, es la que hicimos ahora. Ahora sí andamos en comunión. Primero con su Hijo Jesucristo. Segundo con el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que nos dice Filipenses. Ya lo leímos. 2 del 1 al 2 con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer? Para probar los espíritus. Entonces vamos a Primera de Juan 4, 1 al 6. Dice la palabra: Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí ven? ¿Quién va a escuchar esta palabra? El que sea de Dios. El que tenga el Espíritu Santo de Dios. Pero si tiene un espíritu extraño, va a decir, eso es falso. Y el mismo espíritu que tiene le diga, quite, apaga eso, no escuches eso, porque me va a sacar de este cuerpo. Aprenda que debemos tener comunión con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver cómo lo unifica Dios. Nosotros, el Padre, es el Hijo. En una cita bíblica vamos a encontrar esa unidad o esa comunión. En Primera de Juan 1, 3 al 4, dice la palabra: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Será que usted hoy, al escuchar esto, estará de acuerdo con esa primera comunión que usted hizo? ¿O será que ahora sí es verdad que le toca buscar la comunión con Dios después de escuchar esta palabra? Y eso es lo que a veces creemos, y por eso vivimos como vivimos, creyendo en un Dios que no lo conocemos ni lo entendemos. Busque verdaderamente la comunión con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo y con sus hermanos en la fe, y podamos llevar este mensaje a los hermanos en la carne o a la familia en la carne, para que se puedan ellos convertir. Pero si tu hermano en la carne le mandas hoy este video y no lo escucha, no quiere cambiar, no quiere oír la palabra, y él cree que como está bien. Pero el día que muera, el que juzga a los vivos y los muertos le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Háblele claro a las personas, háblele con el evangelio puro de Jesucristo. Y este es el puro, el que sale de aquí, el que se habla conforme a la voluntad de Dios. Amén, iglesia. No esté creyendo en tantas tonterías que hay. Entonces, ¿a través de qué viene la comunión? A través de un evangelio como el que estamos dando. Y vamos a probarlo. Del evangelio en Filipenses 1, 3 al 7. Mire cómo va diseñado el sermón, para que usted lo entienda claro, no se le haga raro, porque está claro. Mire que comenzó. La comunión de Dios es con el justo y el temeroso. La iglesia primitiva lo compartía y nadie tenía nada y todo era en común. Había comunión.
en el partimiento del pan, en las oraciones, todo era en común, en esa común unión, porque una palabra compuesta, común unión, no es cualquier unión. Y segundo, para nosotros, la comunión con el Espíritu, con Jesucristo, con los hermanos, con el Padre y con el Hijo. ¿A través de qué? Del Evangelio. Vamos a Filipenses 1, 3 al 7. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones oremos. La iglesia que ora será victoriosa. La oración es una relación, una común unión con Dios. Estamos porque eres justo, eres temeroso y Él te va a oír en la oración. Dice, gracias, dice, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, vuestra comunión en el Evangelio, yo se lo voy a repetir otra vez. Dice muy claro, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén, iglesia. A través del verdadero Evangelio vamos a encontrar la comunión. Si no, va a haber separación, va a haber división. Y eso es lo que vemos hoy. Iglesias divididas, iglesias en contienda, porque no tienen ni a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo. Y menos van a tener comunión con los hermanos si estamos en peleas y en contienda. Entendamos, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay un evangelio anatema. Vamos a Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado de los que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, que es maldito, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este es el evangelio que agrada a los hombres, que te ponen a escuchar lo que tú quieres escuchar, pero no te dicen lo que debes de quitar. Después que tú llenes la iglesia, o el local, porque la iglesia eres tú, y eches buena plata, ya está hecho, estás en el cielo, con mentiras y engaños. Entendamos, iglesia, primero busque la comunión con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu, es el mismo Dios, y tenga comunión con sus hermanos. No crea que usted va a amar a nadie si usted está en una doctrina de demonio. Vea que lo dice el Espíritu Santo y es a través del Evangelio. Mire lo que nos dice 1 Timoteo 4:1. No estamos inventando nada, todo está escrito. Pero el Espíritu dice claramente, claro, si tienes el Espíritu Santo te dice, si no, no. Si tienes otro te dice, esta es la verdad, aquí estás bien, no te muevas de ahí. Que en los postreros tiempos, algunos, no dice todos, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostasía es lo que estamos viendo hoy. El engaño, ¿a dónde? En la fe. Se desviaron de la fe debido a la avaricia, a la codicia. Y mire que aquí mismo, en el mismo Timoteo 6, 9 al 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, caen. La tentación es buena, malo es caer en la tentación. Dice,
Quiere enriquecer, cae en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron de la fe. Ahí está la apostasía. Espíritus de demonios que nos está diciendo aquí exactamente lo mismo, apostatarán de la fe. Ahí donde vimos, 1 Timoteo 4, 1, apostatarán de la fe. Y por eso es que usted, si no lee la Biblia, usted se une a cualquier doctrina y usted cree que está en comunión con Dios. Toditas van a decir que es la verdadera. La única verdadera se llama la palabra de Dios. Lo que está aquí, y si no se descontextualiza, se da completamente como está el contexto bíblico y no coger un pretexto para hacer cosas que no son. Un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Y eso es lo que vemos hoy en día. Pero escuche la palabra. Ahora se va a dar cuenta cómo cogemos y utilizamos la sangre de Cristo. Utilizamos el lenguaje de cristianos y lo adaptamos a una vida sin siquiera tener comunión con Dios, ni siquiera con los mismos vecinos, ni con tu misma familia a veces tienes comunión porque lo que hay es pelea y contienda. Pero vamos a ver beneficios que nos trae la comunión. Vamos a 1 de Juan 1, 6 al 7. 1 de Juan 1, 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La mentira es de las tinieblas, borrachera, adulterio, fornicación. ¿Y cómo vas a decir que Dios te escucha y que tú también eres hijo de Dios si estás practicando el pecado? Tú eres criatura de Dios, que es diferente. Ahora, Él quiere que la criatura se vuelva nueva criatura, que pase de criatura vieja a nueva criatura, y todas las cosas son hechas nuevas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo vas a echarte hoy la sangre de Cristo si ni siquiera tienes comunión con Dios, ni tienes comunión con tus hermanos, ni siquiera te congregas a la iglesia de Jesucristo, ni te has bautizado? ¿Cómo vas a pretender tú que ya tú también vas al cielo? Ojo, que después estás engañado. Con rituales no puedes llegar al cielo. Después que te mueras y te hagan ceremonia, eso no sirve absolutamente de nada. Hazlo ahora, a partir de que estás escuchando este tema. Hazlo, arrepiéntate. ¿Para qué cuando Dios te limpia con la sangre de Jesucristo, por tener la comunión, haber buscado el arrepentimiento verdadero con Él? Y eso se lo pidió Dios a Sodoma y Gomorra. Y hoy se lo está pidiendo a este mundo, que Jesús dijo que estarían como Sodoma y Gomorra, que vinieran a un verdadero arrepentimiento. Vamos a recordar lo que dijo el profeta Isaías a través de Dios en el primer capítulo. Sencillito, iglesia. Acuérdate siempre del primer capítulo de Isaías y vas al versículo 10 y dice: llamamiento al verdadero arrepentimiento. Pero mire a quién le estaba diciendo: príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué le está diciendo? Vengan. ¿Qué le está diciendo al mundo? Vengan a la comunión conmigo. Quiero que sean justos, quiero que sean temerosos, porque quiero estar en unidad con ustedes. Y que cuando me hablen, yo les pueda escuchar y les pueda responder y puedan recibir de mis respuestas para bendición de sus vidas. Mire que cuando ya nos limpiamos con la sangre de Cristo, por la comunión, entonces no es lo que te estaban haciendo, lo que te están pintando, estás gastando dinero, pero es una mentira. La comunión la tenemos ahora, que hemos recibido verdaderamente a Cristo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Apocalipsis 12:11.
Pero vamos a leerlo desde el 10, para que vean que tenemos un acusador que se llama Satanás. Dice, y entonces oí una gran voz en el cielo que me decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 10 al 12. Para que sepas de quién está hablando y qué nos está diciendo la palabra hoy. Entonces, si Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento, es porque quiere que tú y yo vivamos en una común unión con Él, lo que se llama comunión, y no en un ritual, no en algo hecho de hombre. Eso eres tú personalmente con Dios, que hoy te arrepientes, te humillas y recibes de todo corazón a ese Dios maravilloso que está esperando que tú vivas en unión con Él, a través de su Santo Espíritu que vive en cada uno de los que lo aceptamos. Usted tiene que vivir en comunión con el Espíritu Santo, porque ya Él vive en usted. Y Él se alimenta de oración, lee la palabra, de ayuno. ¿Y por qué no le alimentamos? Queremos alimentar el vientre. Por eso dice que hay pastores o hay predicadores que le sirven al vientre y no al Dios del cielo. Y hacen del vientre un Dios. Y esos son los sensuales. No se cansan de pedir. Tienen los ojos llenos de adulterio y aman el premio de la maldad, la codicia. Y eso es lo que vemos hoy. Multitudes siguiendo a falsos. Arrepiéntete. Busca la palabra de Dios, el manual verdadero. Aquí está todo. Aquí está lo que usted quiere. Búscalo y lo conseguirá. Amén, iglesia. Entonces miremos que vamos a mirar enemigos. Todo en esta vida tiene un enemigo. Al que caza, lo cazan. A veces uno se queda mirando en los animales. Resulta que un animal caza al otro y a él lo están cazando también. Entonces nosotros tenemos cazadores de alma, que son demonios a través de personas, que son los que hacen extraviar a muchos de la sana doctrina. Entonces, enemigos, la idolatría. Donde hay idolatría no puede haber comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa es violación al primer mandamiento de las leyes morales. Cuando usted hace idolatría, y vamos a Éxodo 20, porque aquí dice que el enemigo es la idolatría. Pero vamos a comprobar que dice Dios en Éxodo 20, 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sabe qué hay debajo de las aguas? El infierno. Lugares donde están prisiones, demonios, que fueron ángeles que se fueron con Satanás y van a aparecer en el último tiempo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20 del 1 al 6. Aquí está diciendo, ¿cómo dice? Dice muy claro aquí, Dios fuerte y celoso. Ahora dice, produciremos a celo a Dios por estar siguiendo la idolatría.
y haciendo creer que estamos en comunión y repartiendo la cena y que estamos en comunión y estamos llenos de idolatría. La idolatría solamente no son los muñecos. Los muñecos es una fuerza de imagen, pero hay la obstinación, hay la avaricia, que son idolatría, y hay exceso de amor a personas que se te vuelven ídolos. El trabajo, el tiempo, los hijos y todas esas cosas son idolatría cuando se hace desmedidamente y no se tiene el control, que primero es Dios por encima de todas las cosas. Vamos a ver el primer enemigo. Vamos a 1 Corintios 10, 15 al 22. Mire que allá dice que es un Dios celoso y Él cela a sus hijos. Y si es celoso no te permite ningún Dios por fuera de Él. Ni el dinero, que es avaricia, ni la obstinación, nada de eso. Vamos a ver en 1 Corintios 10, 15 al 22. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Sensato es el que construye la casa sobre la roca. Insensato es el que la construye sobre la arena. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Qué nos habló allá? Echándote la sangre de Cristo y ni siquiera tienes comunión con Dios y vives en contienda y pelea. Hay unos que todavía no le hablan ni a los hermanos, se odian, hermanos en la fe y hermanos en la sangre. Entonces, ¿cuál es la comunión que tenemos? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirá a Israel según la carne, no según el espíritu. ¿Ya? Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Dios fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres que le aborrecen en hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, de los que hacen idolatría. Y por eso usted ve que eso es una cadena generacional de enfermedades, de violencia, de robo, de adulterio, de fornicación, porque vienen siguiendo tradiciones. Y a donde esté la comunión de Dios, ¿cómo puede haber imágenes? ¿Cómo puede haber idolatría? ¿Cómo puede haber cultos a imágenes? Y no hay que estar en la comunión con Dios. No puedes participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. ¿Eres de Dios o eres de los demonios? No puede haber esa comunión entre una cosa y la otra. Enemigo feroz de la comunión verdadera, la idolatría. Y el diablo, como se la sabe, lo combina ya. Te hace creer, pero no analiza porque estás ciego. No ves, ni oyes, ni entiendes lo que dice la palabra. Y tú crees que estás en lo correcto. Y así anduvimos tanto tiempo. Gracias a Dios, doy a Dios que solamente me dieron el bautismo porque era un niño, no sé. Y yo me puse a buscar padrinos y madrinas y no lo encontré. Entonces, ¿esto quién lo inventó? ¿Y quién inventó esa primera comunión? Si la primera comunión ya la tenemos, ahora sí tenemos comunión. ¿Y sabes por qué? Porque ahora sí amamos a Dios y nos lleva a amar a nuestros hermanos. Porque hay una íntima comunión entre Dios y nosotros. Y nos pone a amar hasta los enemigos, a orar por ellos, a bendecirlos. Entonces, primer enemigo, la idolatría. No puedes estar jugando a dos papeles. El ídolo no oye, no ve ni entiende.
y lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué haces tú siguiendo algo muerto y diciendo que estás vivo con Dios? Si tú andas igual a esas imágenes, que no oye, ni ve, ni entiende. Mire que en el Apocalipsis 9, en el 20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, pide un verdadero arrepentimiento, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Apocalipsis 9:20. Doctrinas de demonios, y no dejan de adorarlas, y los engaña a través de la idolatría y las excomuniones falsas que vemos hoy en día. Agárrate de la palabra de Dios, órale a Dios y humíllate y pídele perdón si acaso estuviste andando en el reino de las tinieblas o no habías entendido verdaderamente la palabra. Hoy es un día de arrepentimiento y de devolverte a Dios. Segundo, las yuntas desiguales. Segunda de Corintios, similitud con la primera. Y está en la segunda carta a los Corintios. Mire que era una iglesia que tenía todos los dones, pero donde había más problemas. Porque a donde está Dios, donde reina Dios, ahí se mete el diablo. Los espíritus inmundos a torcer la palabra. Porque él sabe que somos los que le hacemos la guerra. Porque la doctrina falsa es de él. Dice doctrina de demonio, a esa le provee, a esa le ayuda y le hace hasta milagro. Pero a usted no le va a hacer milagro. A usted lo va a hacer caer en la mentira para que no lleguen los milagros verdaderos de Dios. Yuntas desiguales. ¿Cómo va a andar un cristiano unido con una yunta desigual? Según de Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuándo pasas a ser un hijo verdadero de Dios o una hija? Cuando tú obedeces esta palabra. Deja de estar en comunión con las tinieblas. Todavía hay cristianos celebrando noches de bruja. Todavía hay cristianos festejando carnaval, festejando, guardando jueves y viernes santo, tradiciones de hombre. Usted coma carne si no le hace daño, coma pescado, lo que tenga capacidad de su bolsillo, pero no guarde ritos. Ya eso lo hizo usted cuando no conocía a Dios. Guardaba días, meses, años y tiempo, pero no siga la idolatría del mundo. Créale a Dios, que ya te limpió con la sangre cuando hubo un verdadero arrepentimiento y fuiste purificado por su palabra. Y ya somos nueva criatura. Y ahora somos hijos e hijas de Dios en Cristo Jesús, hermanos de Jesucristo. Apártate, sal del medio de ellos, no te quedes. Enemigos verdaderos, las tinieblas, a través de la idolatría y a través del reino de las tinieblas de Belial, que es Satanás. Mire que en Romanos 13, 12 al 14, y es lo que llego a decirle, déjese de estar en los festejos mundanos, porque usted es cristiano, todavía guardando días y todavía creyendo que el diablo le va a salir el jueves y el viernes santo. Si el diablo anda en ti, mientras uno no acepta a Cristo, anda endemoniado, porque somos hijos de tinieblas, porque hacemos cosas desagradables a Dios. Y hay unas criaturas que son más sanas que otras, pero no dejan de ser criaturas, y nos volvemos hijos de Dios cuando nosotros recibimos a Jesucristo, porque el pecado es pecado. Persona no bebe, no fuma, por eso no es que está en el cielo, pero echa mentira, y la mentira es del diablo. No echa mentira,
pero adultera, no adultera, pero hace otra cosa, es pecado. Y el que peca es hijo del diablo. El que practica el pecado es hijo del diablo. Usted muy bien lo sabe en primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado, su padre es el diablo. No hay otra cosa que diga. Romanos 13:12-14. Dice la palabra: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vio que el carnal anda ¿qué? En borrachera, glotonería, contienda, envidias, pero el verdadero anda vestido de luz, las armas de la luz, y anda en justicia, en la verdad, ora, predica la palabra, aplica la palabra, vive para ese Dios maravilloso y vive bajo el Espíritu, porque la carne es enemiga del Espíritu. Y mientras usted y yo vivamos aquí, vamos a tener esa guerra hasta que no arranquemos de aquí, y vamos a probarlo para que vea usted. Usted hay cosas que las quiere hacer, pero solo no lo puedes hacer. Si te conviertes a Cristo, vence los deseos de la carne, pero que lo haga verdaderamente. Gálatas 5 dice del 16 al 17: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Hay otras más, a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho que antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, eso se lee Gálatas 5:16 al 21. Apréndaselo. Y hay otras, porque cuando usted va en 1 Corintios 6:9, va a encontrar otras. Y siga leyendo y se dará cuenta todo lo que le habla la palabra de Dios. Amén, iglesia. Entonces no andemos, iglesia, en el reino de las tinieblas. Mire que muy claro nos habló esta palabra bendita y poderosa que Dios hoy nos habló a través de su Santo Espíritu. Y es muy claro, dice, si no vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén, iglesia. Y vamos a concluir. Conclusión. Con el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo tendremos la verdadera comunión perfecta, ese Dios plural, trino, Jehová uno es, no hay tres, uno solo, manifestado en tres formas, un solo Dios verdadero. Entonces concluimos en 2 de Corintios 13:14. Mire cómo dice la palabra, esa es la que necesitamos todos. La gracia del Señor Jesucristo, segunda persona, el amor de Dios, primera persona, y la comunión del Espíritu Santo, tercera persona, sea con todos vosotros. Amén. La comunión con el Espíritu Santo que vive aquí en nosotros. Y por eso predicamos esta palabra, porque Él es el que nos la ilumina, nos la revela, es el que nos ayuda. Él es el consolador, Él es el que nos anima y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles que ni siquiera captamos, pero Él lo hace. Y esta palabra fue gracias a ese Dios trino, gracias a la gracia del Señor y al amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Sea con todos vosotros. Amén. Esta es la oración pastoral, la cual les digo yo, y así como dijo Pablo a la iglesia de
Corintio, despidiéndose ya de la iglesia de Corintio, la segunda carta, le dice, y así les digo yo hoy, después de haber escuchado este tema, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Iglesia, oremos esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y bajo la unción de tu Santo Espíritu por habernos dado y enseñado verdaderamente la comunión. De pronto estaba errado o no había entendido bien las Sagradas Escrituras. Yo estaba utilizando cosas porque de pronto las escuché y las hice incorrectas. Perdóname, pero de aquí en adelante sé cuál es el valor de la sangre de Cristo y sé cuál es el valor de la verdadera comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo y con todos nuestros hermanos en la fe. Y hoy la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado para que Satanás huya, porque lo vencemos con la sangre y el buen testimonio del Evangelio que profesamos en la fe. Señor, gracias. Gracias porque el acusador tiene que huir, que día y noche nos acusaba y nos hacía caer en tentaciones, pero hoy entendemos que vamos a ser tentados, pero no vamos a caer, porque recurriremos a Jesús, que fue tentado en todo y vino para socorrer a los que somos tentados. Pero ya después que caes, no hay remedio, tienes que pagar las consecuencias. Pero Señor, ya hoy entendimos muchas cosas para ser preventivos. Señor, te ponemos los hermanos en la fe alrededor del mundo. Cuídalos, que estén siempre en esa comunión contigo. Los hermanos en la sangre o en la carne, para que ellos también puedan llegar a tu presencia y puedan muchos escuchar este sermón y puedan cambiar su vida. Señor, oramos también por los vecinos, oramos por los enemigos, los que están presos, por los médicos, las autoridades, los mandatarios de las naciones, para que ellos puedan tener comunión contigo, Señor, y puedan salvar sus almas. Oramos por las viudas, los huérfanos, por aquellos que no te conocen, y ponemos esta palabra poderosa en tu presencia, para que pueda ser llevada a muchos que la necesitan hoy. Hoy es un día de salvación, un día de arrepentimiento y de conversión de muchos que estaban engañados y puedan ver la luz y salir de las tinieblas con Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo.